a retomarse, que apuntaba a convertir a todos los juzgados nacionales de la ciudad en juzgados federales para que no todo se concentrara en Comodoro Pi. Y en distintas entrevistas el presidente había hablado de distintas cuestiones. Por un lado, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, de poner atención en el proceso de selección de los magistrados, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso del concurso, ¿no? En las etapas de audiencia y marcando que muchas veces se dan instancias un poco injustas. También se habló del sistema acusatorio, ¿no? Que genera un escenario donde los fiscales pasen a ser más protagonistas en la investigación, de la forma en que se sortean las causas, muy crítico de la mesa judicial, ¿no? Como que dio algunas pautas de por dónde puede llegar a ir la reforma judicial. Pero para empezar a pensar cuáles son los ejes que habría que tratar o que habría que analizar, hablamos con el fiscal federal Federico Delgado, con quien solemos hablar en este programa, para escuchar de la voz de alguien que está en la justicia y que sabe sobre esto, en su opinión, cuáles son los ejes que deberían formar parte de la reforma judicial. Federico Delgado nos hablaba de 3 ejes fundamentales. Lo escuchamos. A ver. Hay que reorganizar un poco cómo se distribuye el poder de abrir y cerrar causas para que la gente lo comprenda. Actualmente ese poder es casi un monopolio de los jueces y es demasiado poder para tan pocos jueces. Son 12 jueces federales, por ejemplo, en la capital, que tienen un poder inmenso. Y cualquier república, y la nuestra es una república, según la Constitución, funciona con un poder que tiene que estar repartido, así que me parece que es un gran vector, por ejemplo, repartirlo entre jueces y fiscales o entre más jueces, en fin, ahí habrá que discutir. Después me parece que es muy importante definir el rol del Consejo de la Magistratura para que lleguen los mejores a ser jueces y no lleguen los amigos. No siempre llegan los mejores porque a veces se cuela la peor parte del partidismo político en el peor sentido del término, digamos, la chicana, el arreglo, el amiguismo, y no siempre llegan los mejores. Entonces eso me parece que también influye. Y después me parece que va a haber que crear, es muy importante crear incentivos para la burocracia judicial, de modo tal que sea remunerativo, que esté bueno, que los que más trabajan, los que más estudian y los que más se comprometen les vaya bien, y que a la hora de hacer ascensos también al interior de la justicia les vaya bien a esa clase de personas y no a los que por ahí tienen algún vínculo político, algún vínculo con algún poder económico o algún vínculo familiar. Bueno, ahí pasaba el fiscal federal Federico Delgado, marcaba 3 ejes claros sobre lo que para él son ejes fundamentales a contemplar dentro de una posible reforma judicial, claramente haciendo alusión a la concentración del poder, en qué manos terminan muchas de las causas más importantes, el rol del Consejo de la Magistratura, que es fundamental para la selección y para la remoción de los distintos jueces, y esta cuestión de los incentivos para la burocracia judicial, planteándolo en términos de la carrera judicial, de cómo se llega, de esta cuestión del amiguismo que muchas veces vemos, o de los distintos vínculos que pueda haber con algunos integrantes que terminan llegando a través de los contactos, más allá de las capacidades o no, ¿no? Me parece que eso va por otro lado, sino que esta familia judicial de la que muchas veces se habla, bueno, a veces termina complicando bastante el escenario judicial. Sí, totalmente. Algo muy interesante que dice Federico Delgado, me parece que está muy buena esta columna y que es necesario para entender un poco qué queremos decir cuando decimos o cuando pedimos reforma judicial. Bueno, el tema de la burocracia judicial es tremendo, de las arbitrariedades. Yo diría, Delgado dice casi nunca, yo diría pocas veces, muy pocas veces, 1 de cada 100 llega el funcionario judicial de carrera. Digamos, siempre quien llega a ser a ocupar cargos jerárquicos en la justicia, ni que hablar el tema de la igualdad de género, ¿no? En cargos jerárquicos en la justicia. Eso ya es directamente otro tema y está a las claras, digamos. Tenés hoy en día 2 juezas federales nada más, Servini y Capuchetti, porque se liberó un lugar, si no era antes solo Servini. Pero iba con esto de
Bueno, solo llegan los que son o de la familia política o de la familia judicial. Literalmente solo llegan ellos. Y de hecho, bueno, Elena Hayton de Nolasco acomodando a su hija en una secretaría importantísima de la Corte Suprema, digamos, se ve todo el tiempo este manejo de la familia judicial, digamos. Sí, recomendamos el digamos. libro de Irina Hauser, que sí, relata muy bien esa situación y con detalles muy interesantes al respecto. También le consultamos más en profundidad sobre el rol de Comodoro Pi y la concentración en esos 12 juzgados, y esto decía. A ver. Me parece que eso tiene un riesgo muy alto, porque parte de la premisa de que la justicia ordinaria de la capital es muy diferente de la federal. Y yo creo que la matriz, el problema de fondo es básicamente el mismo, y nos enfrentamos con ese problema en la justicia criminal de instrucción, en la justicia civil, en la justicia laboral, en la justicia en los contenciosos administrativos. Me parece que ahí hay un problema que tiene que ver con la hechura del expediente judicial, por la forma en que los jueces acercan los casos, y no creo que Comodoro Pi sea una isla en eso. Me parece que está todo concentrado, que es más visible, pero me parece que corremos el riesgo de multiplicar el poder, pero también quizá a lo mejor de multiplicar el problema. Bueno, ahí hablaba en un escenario de aquello que en su momento se habló, de retomar ciertos proyectos del pasado, de ampliar un poco el espectro dentro de Comodoro Pi. Decía, bueno, hay una cuestión que excede el funcionamiento en particular de Comodoro Pi, sino que tiene que ver con un funcionamiento genérico de la justicia que tiene muchísimos problemas. Entonces ahí pone de alguna manera el ojo en tener mucho cuidado en cómo se piensa esta cuestión de ampliar un poco la mirada, la posibilidad de que las causas caigan en más manos de las que caen hoy. Y por último, le consultamos sobre las recientes denuncias que se han llevado adelante por parte de diferentes integrantes de la justicia que denunciaron que recibieron presiones durante el gobierno anterior. Más allá de las presiones que se recibieron durante el gobierno anterior, suelen haber esta clase de comportamientos, o sea que me parece que es interesante analizarlo más allá de eso, pero le consultamos si pensar en una reforma judicial podía garantizar también una transparencia dentro del Poder Judicial y determinar con estas presiones que se han dado en estos últimos 4 años y también a lo largo de otros periodos. Lo escuchamos. A ver. Parece que ahí hay que hacer una reforma que tiene que ver con la ley, que es lo que aparentemente está en danza, pero también es importante una reforma moral y ética, porque siempre para que un juez o un fiscal atienda un teléfono, otro tiene que llamarlo. Y así como el juez o el fiscal tienen que evitar levantar ese teléfono, es muy importante también que nuestra cultura política en términos éticos y morales también tenga la decisión fundacional de no utilizar más el sistema de administración de justicia para otros fines que no sea el que contempla la Constitución. Me encantó. Bueno, claramente sí es la respuesta. Entonces sí se puede pensar en una reforma laboral, judicial, ¿cómo la tengo con la reforma laboral? Que garantice una transparencia dentro del Poder Judicial. Vamos a seguir hablando con integrantes de la justicia para pensar en conjunto, que es un poco también lo que va a pasar después cuando se trate en el Congreso, qué ejes tiene que contemplar una reforma judicial.